La Organización del Atlántico Norte, OTAN, cae en total vergüenza en Ucrania. Se ha revelado que envió tanques sin municiones al país ucraniano. Al mismo tiempo, se ha llegado a conocer que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, daría un ultimátum a Ucrania el día 30 de septiembre. Hace unos días, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue entrevistado por la revista Bild. En la entrevista se mostró indignado porque Occidente se negó a entregar tanques a Ucrania. Америка, потім Німеччина, потім буде Польща, тощо. Не треба. Кожен повинен відповідати за себе. Для нас танки. El presidente ucraniano textualmente dijo, si no quieren dar, que no los den. Pero que no intenten decir que primero de Estados Unidos, luego Polonia y luego Alemania, autojustificándose. No es necesario. Todos deben responder por sí mismos, señaló indignado el presidente ucraniano. En sus declaraciones implícitamente admitió que las cosas no andaban bien con los tanques. En ese contexto, hace unas horas se ha publicado un artículo en el periódico RIA Novosti que señala: en Estados Unidos se reveló el principal problema de las fuerzas ucranianas con los tanques transferidos por Occidente. El artículo revelador pone en evidencia que la OTAN habría transferido tanques a Ucrania sin municiones, de acuerdo a la revista Military Watch. El artículo señala que los países occidentales casi se han quedado sin tanques T-72, por lo que tuvieron que transferir vehículos de combate basados en el sistema T-55 a Ucrania, tanques para los cuales las Fuerzas Armadas de Ucrania no tienen municiones, detalla la revista Military Watch. La revista textualmente señala: sin embargo, la utilidad del tanque T-75 para Ucrania sigue siendo muy cuestionable, debido al calibre de su arma principal, que es incompatible con los tipos de municiones disponibles actualmente, enfatizó la publicación. La publicación señala que Occidente tuvo que comenzar a transferir este tipo de armas después que los aliados de Estados Unidos en Europa del Este casi no les quedaran los tanques T-72, explicó la revista. Se puede señalar al respecto que una de las cosas más deplorables que hizo la OTAN con Ucrania es enviarle arsenal viejo y en desuso, a cambio de lo cual los países que lo enviaban se dotarían de un nuevo tipo de arsenal más moderno. Algo similar aconteció con los tanques M55 que fueron transferidos a Ucrania por Eslovenia, transferencia con la cual Eslovenia también modernizaría su arsenal bélico en el área de los vehículos blindados y transporte de personal. La nota señala asimismo que Alemania y Eslovenia acordaron transferir tanques M55 eslovenos derivados del T-54 y T-55 soviético en apoyo de las Fuerzas Armadas de Ucrania. A cambio, Eslovenia recibiría blindados de transporte de personal y camiones con ruedas alemanes. Esta transferencia se debió principalmente a que las reservas de tanques T-72 de los países de la OTAN se habían agotado. La nota señala asimismo que los antiguos estados del Pacto de Varsovia y los países sucesores de Yugoslavia transfirieron la mayor parte de sus vehículos de combate al ejército ucraniano, que hasta febrero, fecha del inicio de la operación militar, eran la fuerza de tanques más grande de Europa, que fue destrozada ampliamente por el ejército ruso. La nota señala asimismo que el tanque T-55 entró en servicio por primera vez para el ejército soviético en la década de 1940. Después de enviar los vehículos, Eslovenia se quedará sin tanques y no espera reemplazos. En ese contexto, en el ámbito de la guerra, hace unas horas extraoficialmente se ha publicado cuál sería el plan del presidente ruso Vladimir Putin para declarar la victoria en el conflicto en Ucrania por el Donbass. La publicación señala que la declaración del presidente ruso, realizada el 21 de septiembre con respecto a Ucrania, significó el cambio final del concepto de paz actual a cambio de un concepto moderado y agresivo. La revelación señala que después de los referéndums y la entrada de parte de los territorios de Ucrania a Rusia, Putin hará otra convocatoria a la gente en Rusia y anunciará un ultimátum a Ucrania para la retirada voluntaria de las tropas ucranianas del territorio ruso recientemente anexado. Después de eso, en caso de una negativa, dentro de las 72 horas siguientes, Kiev, Lviv, Dnipro, Kryvyi Rog, Kharkiv, Nikolayev serán destruidos. La revelación señala asimismo que el resto de los territorios de Ucrania serán sometidos a ataques con misiles y bombas. Señalan que los bombarderos Tu-22M3 con bombas FAB-5000 destruirán todos los puertos sobre el Dnieper, aeropuertos civiles, toda la infraestructura ferroviaria. Se menciona asimismo que todos los líderes superiores de Ucrania serán detenidos y, si es posible, serán destruidos en el acto. Y esto solo será el comienzo. En las próximas 48 horas, un grupo de 200.000 soldados se extenderán hasta
hasta Bielorrusia para realizar una operación mucho mayor en contra del país ucraniano que finalmente será devastado. Lo que tenemos es que los rusos se están tomando esto en serio, porque no olvidemos una cosa. La guerra de Ucrania, que empezó, si quieres, como una guerra de Ucrania, ya no es una guerra de Ucrania. Es decir, ya es una guerra entre Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, que se hace en Ucrania y en más sitios. En Armenia, en Azerbaiyán, en Asia Central, en todo el norte de África. Se está ahora mismo cociendo en muchos sitios confrontaciones. Y estoy hablando solo de Rusia, luego ya tenemos China con Taiwán y toda una serie de sitios que ni te cuento. Con lo cual, no olvidemos una cosa, que es fundamental. Cuidado, y esto es independiente que consideremos buenos, malos a los rusos. Mire usted, Rusia es lo que es, una potencia nuclear, y en este momento la potencia nuclear más avanzada, con sistemas que ni siquiera tiene Estados Unidos. Y en la doctrina nuclear rusa actual, lo que dice es que jamás emplearán ellos, o sean los primeros en emplear armas nucleares contra otros países, excepto en un caso, en el caso de que vean peligrar el propio Estado o el propio país. Es que es justo lo que está proponiendo Occidente, fraccionar Rusia. De ahí las famosas conferencias que ha habido en los países bálticos y demás, llamando a, entre comillas, a descolonizar Rusia, es decir, a trocearla en zonas étnicas con las diferentes minorías y a que desaparezca. Es decir, Estados Unidos y la OTAN están jugando a un juego muy peligroso. Y con los rusos no se puede andar con tonterías, ya digo, nos gusten más, nos gusten menos, porque son ahora mismo la primera potencia nuclear, más incluso que los norteamericanos, porque tienen, misiles y sistemas de armamento más modernos. Bueno, por ejemplo, todos los sistemas hipersónicos que no tiene Estados Unidos y que está tratando de conseguir, pero todavía no los tiene, ellos los tienen. Entonces, cuidado, es decir, de todo esto ha hablado Putin en su discurso. Es decir, hay que tomar el asunto muy en serio. Es, Fernando, precisamente lo que ha dicho la ministra de Exteriores de Reino Unido. Ella misma ha dicho, Gillian Keegan ha dicho, bueno, esto no hay que tomárselo como un mal menor, hay que tomarse muy en serio las palabras de Vladimir Putin cuando está ejecutando un discurso tan potente, tan contundente como el que hemos podido escuchar hoy, ese discurso pregrabado. Fernando, hablamos de pánico nuclear, por un lado, pero también hablamos de cómo Europa ha utilizado la palabra pánico en su respuesta al discurso de Putin. Y aquí quiero preguntarte por cómo estás viendo tú esa escala o ese equilibrio de fuerzas, ¿cuál es la balanza real de todo esto? Y teniendo a Putin en un lado y a Europa en otro, solo citando a estos dos. Y lo digo porque hoy los líderes europeos han hablado de que Putin está desesperado, de que esto es una señal del pánico en el que está el Kremlin y que únicamente lo que busca es intensificar la guerra. Pero ¿realmente Putin está tan desesperado y el Kremlin está tan sumido en el pánico como lanzan los líderes europeos? Es que va, en absoluto. Es decir, no olvidemos que al final la guerra la va a ganar sí o sí Rusia. Otra cosa es el coste, lo que le va a costar ganarla, si lo hacen muy bien o si lo hacen muy mal, pero al final la van a ganar, por la vía que sea, es decir, pero la van a ganar. Los que están desesperados son los líderes europeos, que ya no saben qué hacer, que tienen un continente que se hunde económicamente. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.